Bienvenidos. Hoy, amigos, vamos a compartir un poco más de Boom Beach con mi cuenta principal. Hoy en este video vamos a hablar un poquito más a fondo sobre el grabador, el nuevo edificio que llegó en esta última actualización con el cuartel 27. Ya que bueno, no lo pude hacer antes porque no tenía recursos, no tenía nada, ¿sí? Estaba farmeando como loco 2 días. Desde que llegó la actualización hasta esta mañana, farmeando como loco, buscando esos 10 millones de cada recurso. Bueno, lo que me faltaba era la piedra, porque tenía un bodegón de madera, tenía un bodegón de hierro, tengo 2 bodegones de oro, o sea, me refiero a estos de que están acá abajo, a estos de acá. Objetos clasificados, tengo 2 de madera, todavía me quedan 2 de madera. Tengo 4 de oro. Pero madera, de piedra no tenía nada de piedra. Y eso fue lo que me jodió porque son 10 millones de piedra. Y en el mapa me puse a farmear como loco el mapa. Y hasta esta mañana que pude recién conseguir los recursos. Incluso me faltaban 150.000 de piedra. Pero directamente decidí pagarlo con diamantes lo que me faltaba. Porque por esperar un poquito más capaz que ya me asaltaban la base. Iba a ser un dolor de huevo. Así que pagamos y ya está. Acá mis empleados todavía están laburando a full. Quedan 16 horas. Pero le vamos a dar, como dije, una ayudín con diamantes para completar este grabador y que podamos explicar un poquito más cómo funciona para la gente. Por ahí hay gente que no lo entendió, capaz que hay gente que la pilló de una cómo funciona, y que podamos ver también los bonus al máximo nivel o lo que vamos a poder disfrutar una vez que esto esté maxeado. Como dije, si lo hacemos sin meter plata, bueno, algunos que ya tengan ahorrado más de 10.000 diamantes ahorrado así porque nunca gasta, capaz que lo pueda hacer. Y bueno, y que también que tenga miles y miles de piedras, lo va a poder maxear tal vez en un día. O sea, estás unas 2 horas al pedo, te pones ahí a maxearlo porque es cuestión de apretar hasta que se maxea. Es cosa de tiempo. Aquellos que no tenemos diamante como yo, que estamos secos por ahora en el tema de diamantes, lo voy a hacer tranquilo, porque los bonus ya sé que son muy buenos, pero un tiempito nada más, es cuestión de tener paciencia. De aquí hasta que vuelve el próximo cangrejo, seguramente que ya tenemos los bonus al máximo. Así que no nos hacemos drama. Obviamente hubiera sido bastante genial utilizar todas las aceleraciones, todos los bonus que nos da el grabador. Hubiera sido espectacular usarlos en este cangrejo que justamente venía con prototropa. Pero bueno, vamos a tratar de que todos los bonos estén maxeados para el próximo evento del Mega Cangrejo, que ya sería el mes que viene. Así que vamos a poner las pilas ahí, ¿ok? Bueno, vamos a acelerar esto. Le damos el ayudín y tenemos ya el nuevo edificio listo. ¿Qué nos dice por acá? Usa piedras para investigar nuevos grabados poderosos con efectos únicos. Bueno, requisito para utilizar el grabador: tener, amigos, piedras de los 4 colores: las rojas, las azules, las oscuras y las verdes, ¿sí? Sí o sí se utilizan las 4 si queremos sacar todos los bonus. Porque, por ejemplo, tocamos acá nos tira toda la info, ¿no?, para leer, que hay demasiado para leer acá. Pero, por ejemplo, miremos la parte de abajo, ¿sí? Miremos la parte de abajo. Me salen todas las piedras que yo tengo. Todas. Las rojas tengo 1300. Las azules, la celeste tengo 10.000. Las verdes 9.000. Y las moraditas tengo 3726. Tienen que tener los 4 colores para poder hacer 4. Para empezar a sacar 4 de estas máquinas, porque cada máquina recibe un color de piedra. No es que se puede usar las 4 al mismo tiempo, porque tengo 10.000 verdes, no se pueden usar las 4. Cada máquina, como pueden ver, te dice que usa un color: 5 verdes, 5 celestes, 5 rojas, 5 moradas, ¿sí? A medida que nosotros vamos poniendo, por ejemplo, queremos comenzar ahora, yo voy a comenzar ahora a maxear. Si usamos las 4 máquinas al mismo tiempo, aumenta el precio de la segunda máquina. Si usamos 2 máquinas al mismo tiempo, aumenta el tercer precio de la tercera máquina. Y así con la cuarta máquina. Entonces, ¿qué sería mi recomendación aquí? Que pongamos a mejorar la última máquina del color de piedras que más tengamos. Por ejemplo, ¿cuál es la que más tengo yo?
La celeste. ¿Y cuál es la siguiente que tengo más piedras? La verde. Entonces, y en primer lugar voy a utilizar la roja, porque la roja es la piedra de color que menos tengo. Entonces, si la uso primero van a ser 5. En el segundo creo que ya son 10. En el tercero creo que ya son 15. Y el cuarto máquina creo que ya son 20. Creo que es así, si no recuerdo mal. Igual ahora lo vamos a ver y van a ver ustedes que aumenta el precio. Pero bueno, como digo, mi recomendación sería que usen el color de las piedras que menos tengan primero. Y así y ponen el último color de las piedras que más tengan. ¿Sí? Para que vean cómo aumenta el precio. Bueno, arranco entonces con las rojas. Y empiezo a investigar. Utiliza 5 de mis piedras. Muy bien. Bueno, incluso es menos, es menos. El segundo ya cuesta 7. Yo pensé que era 10. No, es 7. Vamos a utilizar la piedra que menos tengo. En este caso el morado. Ahora sí. El tercer máquina, si lo quiero mejorar al mismo tiempo, ya me quiere cobrar 15. Entonces ya viene el verde, que es el que menos tengo. Y el último te cobra 30 si lo querés investigar al mismo tiempo las 4. Y obviamente pongo el azul, que es la que más tengo. Entonces me pide 30, pagás 30 sin miedo porque tengo un sobrado celeste. Entonces eso primero sería para arrancar, tengan eso en cuenta. Porque si ustedes arrancan con el que más tiene y terminan con el que menos tiene, va a llegar un momento en que, por ejemplo, se me acaban las rojas y se para todo. Y como dije, esto es para rato. Si nosotros queremos acelerar, por ejemplo, quiero acelerar un bonus. No sé, a ver, el que me salió más caro, por ejemplo. El celeste. Para acelerarlo te pide, obviamente, los saltatiempos, que si ustedes tienen saltatiempos pueden acelerar las horas, pero si quieren saltarse las 8 horas y ver qué bonus le tocó, tienen que pagar con 119 diamantes. Como dije, no es poco, la verdad. Los que tengan, como dije, los que tengan 10.000 o 15.000 diamantes ahorrados. Bueno, incluso hay jugadores que tienen mucho más. Hay jugadores que tienen 20.000, 30.000, 40.000 ahorrados. Porque hay jugadores que son de esos que les gusta ahorrar. Por ejemplo, yo soy de los que me gustaba ahorrar, pero a mí me gustaba ahorrar polvo poderoso y piedras, ¿sí? Miren la cantidad que tengo de polvo poderoso. Tengo más de 6.000. De todo lo que es piedra me gustaba mucho acumular y no gastar. Y ahora, bueno, ahora tengo como para gastar lo que yo quiera, ¿no? Lo mismo hay gente que hace esto de ahorrar y no gastar, pero en el tema de diamantes. Yo, por ejemplo, los diamantes también los ahorraba antes, pero como juego full Warship y ahora justamente Warship, lo que se gasta los diamantes es en cambiar nodos de prototipo o bonus de tropa o lo que sea. En las últimas seasons, Warship adaptó el tema de gastar diamantes. ¿Por qué? Porque precisamente como dije, hay mucha gente que tiene diamantes acumulados y no les puede dar uso. Entonces se empezaron a gastar en Warship a full. Lo mismo ahora va a pasar con las piedras. Las piedras estas yo no tenía mucho uso que darles porque los polvos no lo ocupaba. Entonces ahora me sirven para gastarlos a full en el grabador. Y así van a empezar a pasar muchas cosas, me imagino, con el tema de los cupones. Por ejemplo, si vamos a ver los cupones de la Mercader, tengo 2.661 cupones de la Mercader que ya no les doy uso porque por el momento no me salen útiles gastarlos. Aunque ahora con la actualización y las recompensas capaz que sí lo ocupe, pero tengo un montón. Y seguramente que en un futuro capaz que tenga algún uso particular en los cupones, ¿sí? Lo mismo la ficha de héroe y así, ¿no? Así que bueno, todo servirá para algo, así que por ahí es bueno también guardar a veces un poquito. Bueno, sigamos con el tema del grabador. Cada investigación que nosotros hagamos va a ir llenando de a poco el nivel de cada habilidad especial, ¿sí? Por ejemplo, celeste, verde, morada y oscura me salió al inicio, ¿no? No, sí, está bien, están todas. Están todas. Ahora, vamos a acelerar una. Vamos a acelerar una para que vean cómo sería. Nosotros aceleramos con 119 diamantes. O esperamos las 8 horas. Tampoco es una locura esperarse 8 horas, ¿sí? Reclamamos. Y acá nos dice qué bonus nos sale. Esto es random, ¿eh? No es que esta máquina te va a dar siempre lo mismo. Esto es random. Me dio el bonus de información militar. ¿Y cuántos puntos nos dio? 81. Y nos dice calidad aumentada. Esto, cada bonus tiene una cierta calidad. O sea, un máximo de calidad que le podemos subir. Ya les voy a mostrar cuál es el tope. Y
Y esto se va sumando por puntos. Miren esto, la primera investigación que hice me dio solamente más 81 puntos. Le damos a continuar. Igual como las otras 3 están ocupadas, me va a volver a cobrar 30, me vuelve a cobrar caro. Y siempre va a ser así para la última máquina. Para la cuarta máquina siempre va a ser caro. Así que vuelvo a poner 30 piedras con la celeste y que siga buscando. Bueno, como yo ya retiré el primer bonus, me salió información militar. Y ahora, para que el bonus realmente empiece a tener efecto, yo le tengo que poner, para activar, mejor dicho, para activar y funcione, yo le tengo que poner polvo poderoso. Nos dice, para que funcione, activar ya 7 polvos. Para que se active 11 horas 30 minutos, 4 polvos. Por ejemplo, yo le pongo en activar en 11 horas, me gasta solamente 4 polvos. Y acá me dice que esto se activa. No sé si acá afuera no sale el horario. No, no me sale el horario. Aquí me sale 11 horas 30 minutos para que se active el bonus. ¿Sí? Por eso que te cobra barato. Si le damos cancelar, yo calculo que me devuelve los polvos, ¿no? Bueno, no me fijé, no le tuve en cuenta los polvos, pero creo que me los devuelve, ¿no? Y ahora, si nosotros queremos que el bonus se active ya, porque vamos a jugar el cangrejo, por lo que sea, le damos a activar ya por 7 polvos, que es más caro. Pero si lo querés ya, pagás 3 polvos más. Que como dije, para la gente que tiene mucho polvo poderoso, ahora sí que se va a empezar a gastar como loco los polvos poderosos. Porque la verdad que todos los bonus que trae el grabador son buenos. Obviamente que se usa para diferentes eventos, para diferentes jugadas, ataque y todo eso. Cada uno le va a sacar provecho como más le guste. Pero todos los bonus que traen son buenos de verdad. Y va a valer la pena. ¿Sí? Aparte recuerden que lo que es las piedras, lo que son polvos poderosos, siempre se puede acumular un montón fácilmente si somos activos en el juego. Y también si jugamos el evento del cangrejo se consigue muchísimo polvo poderoso, muchos fragmentos, muchas piedras, mucho diamante y cristales también. Así que jueguen el evento del cangrejo, que siempre van a tener a tope todos los recursos del juego. Importante jugar siempre el cangrejo. Bueno, entonces, como dije, todos los bonus son copados. Tenemos información militar. Bueno, y ahora esto les quería explicar. Voy a... quería mostrarles los bonus al máximo. Ahí estamos. Por ejemplo, hiperactividad, nivel máximo, 3000 puntos. Recuerden que ahí abajo iba por puntos, ¿sí? Hiperactividad, 3000 puntos. ¿Qué nos da hiperactividad? Otorga el 55% de unidades de energía de la cañonera adicionales por cada edificio destruido. O sea, este bonus también lo tenemos en el cangrejo. O sea, por ejemplo, por cada edificio que nosotros vayamos a destruir, siempre rompemos un edificio y nos devuelve 3 de energía a la cañonera. En este caso nos devuelve un 50%. Como nos da 3, obviamente no nos va a dar 5 ni 6, porque ya sería el 100%. El 50% en este caso nos da 1 y tenemos probabilidades de sacar 2. O sea, rompemos un edificio y ya cuando tengamos este bono al máximo, en vez que nos devuelva 3, nos devuelve 4. Y si tenemos suerte, nos devuelve 5. ¿Sí? No siempre nos da 5. Nos devuelve 4 y después capaz que en la tercera uno de 5. O puede ser que una de 4 y el siguiente edificio destruido una de 5. Entonces este bonus hiperactividad es para llenarse de energía a medida que vamos rompiendo edificios. Y esto, como dije, ya es un bono del cangrejo. Pero tener un 50%. Recuerden que esto se puede activar una vez que está al máximo. Lo activamos en el evento que nosotros querramos, en el momento que nosotros querramos, ¿sí? Recuerden que se pasa. Por ahí otros me decían, hay unos jugadores que me preguntaban si todos los bonos los podemos activar al mismo tiempo. Me decían que iba a estar muy roto, pero no. Solo se puede activar uno de estos bonus. Son 12, si no me equivoco, son 12 bonus, 12 efectos diferentes y se puede activar uno a la vez, ¿sí? Así que, como dije, cada uno le va a sacar el provecho que quiere en el evento que quiera. A mí me gustaría usar estos bonus o alguno de estos bonus, probarlos en el cangrejo, pero cuando ya estén maxeados, porque cuando están maxeados realmente valen la pena. Artillería, por ejemplo, dice
Nivel máximo 6000. Miren esto, artillería es mucho más difícil de maxear que lo que es hiperactividad. Te pide el doble de puntajes. O sea que tenés que meterle mucha piedra, la verdad, para llegar a maxear. Dice, aumente el daño que infligen las habilidades de bombardeo y artillería en un 30%. Es una locura eso, ¿sí? Es una locura. Como dije, bueno, esto ya cada uno verá en qué momento le da útil, pero recuerden que la ráfaga maxiada, si no me equivoco, antes hacía, en Warship, por ejemplo, hace 14.400. En la isla creo que ya ronda los 20.000 o más. Que eso me gustaría ver un ratito. Ahora esperen que lo voy a chequear, ¿ok? Pongo pausa un toque, esperen que lo chequeo para estar más seguro de cuánto está haciendo mi ráfaga, que no la tengo maxiada porque llegó al cuartel 27 y hay un nivel más. Pero en cuartel 20, en armería 26, ¿dónde está? Bien. En la armería que tengo ahora mismo, que es armería 26 si no me equivoco, la ráfaga hace, redondeamos en 20.000, ¿sí? Porque son por numeritos, no son 20.000, ¿sí? Son armería 26. 20.000. Esperen que volvemos un toque a la otra pantalla de... Que cierro otras ventanas que tengo ahí abiertas. Ahí está. Como les decía, pongámosle 20.000. Y esto hace un 30%. ¿Sí? El 50% de los 20.000 serían 10.000. ¿Sí? El 25% serían 5.000. Pongámosle un poquito más. ¿Sí? Pongámosle unos 6.000, 7.000 de daño. 6.000, 7.000 de daño más que se le agrega una rafa. Ya pasaría de tener de 20.000 de daño. Pongámosle tirando para arriba 27.000 de daño cuando este esté maxeado. Y bueno, también recuerden que dice bombardeo y artillería. Así que la ráfaga la ráfaga y la artillería estarían un poquito rotos y le sacamos más provecho. Recuerden que también hay veces donde en la tribu también te viene un bonus para aumentar el 50% más de daño a la ráfaga y artillería. Incluso si activas este bono al mismo tiempo que llegan las tribus, ya sería en vez de un 50, ya sería un 80%. Y ahí, ojo, que la ráfaga y la artillería estarían rotísimos, pero en ciertas ocasiones coinciden. Así que bueno, habría que ver esos temas, ¿no? Después tenemos el otro, el de al lado, adrenalina. El máximo son 3.000 puntos y dice aumenta la velocidad de movimiento y de ataque de tus unidades en un 20%. Este está buenísimo, adrenalina. Pero bueno, como digo, ya sabrá cada uno en qué lo ocupa, ¿sí? Esto yo creo en antorchero estaría bestial. En mechas, yo creo que una combinación de mechas con viejos en el cangrejo, este bonus maxeado, un 20% de velocidad en mecha viejos para el crab, así con bully, me imagino va a estar zarpado, o con antorchero va a estar muy zarpado. Pero bueno, ya como dije, ya iremos probando con diferentes tropas, pero las primeras que se me ocurren sería usar este bonus para el cangrejo, ¿sí? Mecha viejo bully con un 20% más de velocidad, la verdad que creo que se le sacaría mucho provecho. Bueno, después el siguiente que tengo acá, aislamiento. Nivel máximo 3.000 puntos, reduce la duración de todos los efectos incapacitantes como aturdimiento, la congelación de tus tropas en un 50%. Esta también es buenísima. Por ejemplo, el conmocionador, cuando te dispara, creo que te congela 10 segundos o 15 segundos, no recuerdo bien, pero por ahí, más o menos. Y esto te reduce la mitad, o sea que cuando te dispara un conmocionador, te va a paralizar por 7 segundos, ¿sí? Más o menos por 7 segundos, que sería la mitad más o menos de 14 o 15 segundos, más o menos la mitad sería 7, ¿sí? Por ahí, pongámosle. Eso es lo que significa. Este también está buenísimo, pero no sé, como dije, ya seguramente que nos daremos alguna idea de sacarle más provecho. Porque estos bonus, la verdad que no sé, amigos, si estos bonus también se ocupan en Warship, que creo que no. Pero bueno, capaz que después lo activan en Warship y estos bonus también podríamos sacarle provecho en Warship. Ojo que esto estaría muy zarpado, pero tendría muchísimo juego esto si lo podríamos también, si estos bonus también afectaran a lo que es Warship, ¿no? Pero ya veremos. Bueno, seguimos viendo bonus. Sabotaje,
máximo 3000 puntos. Reduce la efectividad de las estatuas enemigas en un 35%. Eso también está buenísimo. Para farmear mapa, bueno, en este caso ya a mí este bonus no me interesa porque yo por ahí farmear mapas no, pero esto no sé si también reduce lo que es eventos, ojo que esto para los eventos podría servir, incluso si también reduce el daño un 35% en el evento como el cangrejo, sería épico también esto, pero eso también falta revisar porque no estoy seguro que también funciona, no sé si solamente en eventos así del ciclo del mal de lunes a domingo, o si también afecta como eventos cangrejo. Puede ser que sí, ¿no? Sí, si los demás funcionan, este también. Así que ojo que también sabotaje está interesante para probarlo. Interferencia, dice, nivel máximo 6000 puntos, ralentiza la velocidad de ataque de las defensas enemigas en un 15%. Este también está bueno, solamente que el porcentaje es muy bajo. Si fuera un 20-25% estaría rotísimo también. Pero bueno, como dije, más o menos. Igual hay que probar, porque tal vez ese 15% se nota un montón. Hay que ver, hay que probar. Después sigue el bonus sanguijuela. Este es uno de los interesantes. Nivel máximo 6000 puntos. Todas las unidades se curan un 25% del daño que infligen. ¿Sí? Por ejemplo, el antorchero está pegando 10.000 de daño. Se va a curar 2500 por el daño que van haciendo por segundo, ¿sí? Que la verdad que no está nada mal. Así que también sanguijuela, uno de los mejores bonus, que también ya lo vimos actuar en el bonus sanguijuela en eventos como el cangrejo, que hay justamente un cangrejo sanguijuela, ¿sí? Donde las tropas recuperan no un 25%, recuperan un 250%, bueno, porcentaje mucho más alto, ¿no? Y después legado, que acá el máximo es 3000 puntos y dice potencia la velocidad de las unidades restantes en un 0.6% cada vez que pierdas una unidad. Las unidades más grandes otorgan potenciadores mayores. Esto la verdad que es genial porque a medida que vamos perdiendo tropas, las que van quedando van adquiriendo la habilidad como de Speed Serum. Incluso vi el efecto y sí, es como que las tropas empiezan a brillar como si tuvieran el suero de la velocidad encima y empiezan a brillar y empiezan a moverse súper rápido. Pero la verdad que para que realmente el bonus se note un montón, tenés que perder el 50% o más de las tropas para que el bonus se active y que empiecen a tomar una velocidad, digamos, importante, ¿no? Y esto, como lo había visto, como se me había ocurrido antes, en operación con Zucas, la verdad que sería bastante útil, ya que cuando vas a hacer un ataque zuquero siempre perdés un poco de Zucas por ahí en el camino y el resto de Zucas te quedarían con velocidad extra para darle más duro al núcleo, y la verdad que suena interesante en esos casos. Bueno, también para otros casos también suena bien, pero me gustaría más que utilizar esto y justo que se accione el bonus, me gustaría más en operación y con Zucas, ¿no? Bueno, vamos a ver ya los últimos bonos que quedan. Alquimia. Este es muy interesante y justo la verdad que esto es lo que me hacía falta a mí. ¿Cómo funciona alquimia? Que vi que algunos que estaban ahí preguntando. Transforma un 100% de los recursos de construcción saqueados teniendo en cuenta el espacio restante de los almacenes de nuestra base. Bueno, ahí no lo dice, pero es de nuestra base. Punto máximo 6000 para llegar al máximo. O sea, por ejemplo, justo que me pasaba a mí el día de hoy. Por ejemplo, yo tenía al máximo madera y tenía al máximo el hierro, pero yo no tenía piedra. Entonces, ¿qué hace cuando activas el efecto este de alquimia? ¿Qué hace este efecto? Por ejemplo, si yo voy a farmear el mapa ahora y me enfrento a un rival, ¿sí? Me enfrento a un rival. Por ejemplo, tiene 50.000 de madera, 50.000 de metal y tiene muy poquita piedra. Pongámosle que tiene, no sé, 20.000 de piedra. ¿Qué hace la alquimia? Le saca el 50 de madera y le va a sacar un 50, un 100 de madera, un 100 de hierro y te lo suma y en total te da esa diferencia en piedra, que sería lo que a mí me está faltando. Obviamente que eso es inteligente, obviamente, dependiendo qué recurso más te falte a vos. La alquimia hace que esos recursos extra te los dé la base de tus rivales.
¿sí? Como dije, te saca un 50, un 50 y te devuelve un 100 del recurso que vos necesites dependiendo tus almacenes. Por eso aquí te dice dependiendo, teniendo en cuenta los espacios restantes de tu almacenes, de tu base. Por ejemplo, como dije, a mí me faltaba la piedra y ¿qué hacía? Le saca un 50 al rival de madera de lo que tenga, de metal de lo que tenga y te lo devuelve en piedra. Si a vos te falta oro, bueno, lo mismo va a ser. Si te falta hierro, lo mismo va a ser, pero siempre te va a dar el recurso, te lo devuelve el 100, pero del recurso que necesites. Piedra, madera, está buenísimo esto, está buenísimo este bonus. A mí me hubiera servido, si lo tuviera al máximo, me hubiera servido para maxear rápidamente, incluso maxeando, o sea, para maxear incluso esta cuenta, capaz que si maxeo rápido los bonus estos del grabador, capaz que alquimia lo terminamos usando un rato para maxear los edificios, porque la verdad que la recompensa que te da es impresionante, o sea, te da un montón de recursos extra. Después tiraje dice, nivel máximo, restablece un 40% de las unidades perdidas tras una batalla. Bueno, esto supuestamente te devuelve las tropas perdidas. Y la verdad que estaría muy copado, pero bueno, hay que ver, hay que ver. En algunos casos estaría copadísimo, en un 40%, que es muy poco, la verdad que un 50% estaría mejor, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Con antorcheros la verdad que está bien. Por ejemplo, eh, para el cangrejo, ¿qué se usa más? Antorcheros y se utiliza viejos mechas que te devuelven un 40% de las tropas perdidas, la verdad que no está nada mal. Obviamente, si perdemos todas las tropas, es un bajón porque lo mismo tenés que esperar al resto. Ahora, si atacaste con mecha viejo y perdiste muy pocas tropas y encima te devuelve un 40%, está bueno. Está bueno porque ahí sí que ya te ahorra mucho tiempo, ¿sí? Pero depende. Ya iremos probando también triaje, que este es uno de los bonus triaje que está bien, pero no tan bien, digamos, ¿no? Más o menos. Información militar. 3000 puntos para llevarlo al máximo. Dice, tus tropas obtienen un 35% de los potenciadores ofensivos de las estatuas rivales. Esta está buenísimo. Lo que no sé si esto dice, tus tropas, dice. Lo que no sé si esto tendrá efecto con, obviamente, si el rival, por ejemplo, tiene una estatua de 50% de recompensa de recursos, no sé si esto también me beneficia o no. O si solamente las estatuas que tengan solo para las tropas, que ahí te especifica tus tropas. Pero me gustaría que también sea, me gustaría que diga todas las estatuas de los rivales. O sea, si tiene un 50% de recompensa de recursos, me gustaría que también yo adquirir ese bonus y sacarle sus recursos. Estaría copado, ¿no? Pero bueno. Y el último, blindaje. Blindaje, nivel máximo, 6000 puntos. Reduce el daño que infligen los disparos de las defensas enemigas en un 100%. ¿Ok? Esto está medio loco, esto lo quiero probar. Porque si reduce el daño que infligen los disparos de la defensa enemiga en un 100, entonces es como que las defensas como que quedan desactivadas, algo así, ¿sí? Porque si te disparan 1000 y vos le restás un 100% es cero, digamos, o sea, no entiendo, esto es lo que no entiendo, no sé si acá se confundieron o capaz que hay algo raro que esto no lo entendí. Pero cuando ya lo estemos probando al bonus, nos iremos dando cuenta. ¿Ok? Pero este no entendí. Yo sé que blindaje te reduce el daño de la defensa. Eso sí. Pero no un 100%. Porque eso sería todo. Yo creo que es una cierta cantidad. Debe ser un 50%. Yo creo que el número está errado ahí. ¿Sí? Yo creo que es un bug visual. Igual lo voy a consultar y voy a preguntar cuál es el máximo, pero 100 no es. O sea, si no, no tendría sentido que ya serían inmortales, digamos. O sea, lo que no sé. Pero bueno, ya veremos, ya lo probaremos, ¿no? Pero bueno, amigos, estos serían los bonos. Esperen que ponga pausa y cambio pantalla. Pero bueno, esos serían los bonus. Esos serían los bonus, todos los bonus maxeados del grabador. Como dije, es un tema de hacerlo despacio porque algunos son 3000 puntos y otros son 100.000 puntos. Blindaje recién vimos, eran 6000 puntos. Y yo recién 0 de 50 tengo 0. Entonces, imagínense lo que hay que avanzar. Por eso es que, como dije, los que tengan muchas piedras y que tengan 15.000 diamantes, pongámosle así, redondeamos en 15.000 diamantes o más, lo van a poder maxear seguramente el día de hoy. Porque piedras, lo que tenga muchos diamantes, también me imagino que también tiene muchas piedras. Así que
Ya verán ustedes si maxean rápido o lo hacen tranqui. Yo maxearía rápido, pero como no tengo diamantes, me toca hacerlo modo tranqui, modo Latam. Sí, nada, la verdad que me parece espectacular los bonus que trae. Y nada, a esperarse las 8 horas para volver a poner más piedras y a seguir trabajando con el grabador, a seguir buscando investigaciones para que le saquemos los bonus maxeados lo más pronto posible y que pronto ya le estaremos sacando provecho, y ojalá que sea para el próximo cangrejo que ya estemos probando algunos bonus maxeados, que yo creo que la mayoría se le saca. Me gustaría más que nada sacarle mucho provecho al evento del cangrejo, que es el bonus que más recursos te da, y que me gustaría llegar más lejos, ¿no? Así que nada, espero que les haya quedado claro cómo se utiliza el tema del grabador, ¿sí? Y bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda que les haya quedado me lo dejan en la parte de los comentarios, y a ponerse las pilas con el tema de las piedras, porque a juntar full piedras, porque este grabador solamente te pide piedras y también te pide polvo poderoso. Así que pónganse las pilas con el tema de los polvos, con las piedras y todo eso, porque lo van a necesitar. Y nada, gente, aquí me despido. Un saludo para todos, un abrazo y nos vemos en la noche. Seguramente estaremos en vivo compartiendo operación, ¿sí? Si es que no llueve, porque la verdad que estos últimos días, amigos, está lloviendo un montón. Está feo el clima. Si esta noche no llueve, hago directo, ¿sí? Ojalá que no llueva, porque la verdad que sí, hoy me gustaría hacer directo. Ayer no hice directo porque justamente jugaba Argentina contra Perú. Golazo del Torito Martínez, la verdad. Tengo muchos amigos de Perú, pero bueno, un golazo, la verdad, del Torito Martínez. Por eso no hice directo. Y ayer no. Igual ayer estaba llovinando. Hoy, si no llueve, hago directo. Si llueve, no, ni en pedo, porque la verdad que el internet, la luz, incluso hasta la luz se quiere cortar aquí en casa cuando llueve. Así que bueno, veremos qué pasa esta noche. Cualquier cosa, estén atentos a las 9 de la noche. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima, si Dios quiere. Chao, chao.